Bienvenidos a mi historia paranormal. La siguiente historia narra un hecho real y ha sido adaptada para ser compartida en este canal. Espero que la disfruten. Parálisis del sueño. Hola, prefiero mantenerme en el anonimato. Solo diré que soy una señora de mediana edad y el siguiente hecho comenzó hace algunos 2 años y es fecha que aún sigo lidiando con este problema. Verán, yo vivo en la zona metropolitana de Monterrey, específicamente en el municipio de Guadalupe. No estoy segura cómo fui a toparme con esto, pero comencé batallando con algo que aún me tiene muy mortificada. Hace 2 años estaba siendo atormentada por un ente maligno. Al principio tenía pesadillas, pero poco después empezó a manifestarse. Yo vivo sola con mi marido. Ambos trabajamos, pero él debe salir alrededor de las 6 de la mañana para evitar el intenso congestionamiento vial que año con año no hace más que empeorar. Mi trabajo queda más cerca de mi casa y eso me permite poder salir a las 8 de la mañana, ya que yo entro a laborar a las 9. Digo esto porque es precisamente que durante esos lapsos de 2 horas, entre las 6 y las 8, que empecé a tener una serie de pesadillas. En dichos sueños, sentía como una especie de sombra salía de una esquina de mi habitación y yo quedaba paralizada. Podía sentir su maldad. No sé cómo explicarlo, pero me sumía en una total angustia. Este ente trepaba sobre mí y me tomaba de los brazos. Yo me llenaba de horror y no hacía otra cosa más que rezar en mis sueños, al tiempo que trataba de defenderme. Solía despertarme muy agitada y mortificada. Yo le contaba a mi esposo y él sí me creía, pero no sabíamos qué hacer. Él me decía que podía tratarse de algún ánima del purgatorio y quizás solo era cuestión de dedicarle algunos rezos. A mí me daba mucho miedo y le decía: no te vayas tan temprano, apenas te vas y se me aparece en sueños. Él solo me tranquilizaba diciendo que solo eran pesadillas y que todo estaría bien. Una noche, antes de dormir, le dediqué unas plegarias, pidiéndole a Dios que si se trataba de un ánima, que se sirviera de dichas plegarias para dejarme en paz y que el ánima pudiera trascender. Pero no fue así. Desafortunadamente esto solo empeoró las cosas. A la mañana siguiente, mientras mi marido se alistaba para ir a su trabajo, yo estaba aún entre dormida y queriendo despertar, cuando sentí que algo se había subido a mi cama. Estaba muy asustada, pero permanecí con los ojos cerrados. En unos instantes sentí cómo ese ser me abrazó y comenzó a apretarme uno de mis senos. En ese momento yo abrí los ojos y alcancé a ver su mano. Era una mano humana, muy pálida y con mucho vello. A como pude, con una mezcla de miedo y rabia, estallé y le grité: «Vete, tú no perteneces a este mundo, déjame en paz». Bajé corriendo las escaleras a alcanzar a mi marido. Aún sentía adolorido, esa sensación de como cuando te dan un apretón. Mi marido subió a inspeccionar, pero no había nada. ¿Cómo puede uno lidiar con este tipo de cosas? Tiempo después le conté a una amiga al respecto. Ella es una persona muy religiosa y me recomendó encender una veladora y colocarla en la esquina de donde salía aquel ente. Me dijo que no la apagara y que la mantuviera encendida hasta que se consumiera por completo. Decidí intentarlo y al parecer funcionó, aunque por algún tiempo. Sin embargo, hace unas semanas, mientras dormía, sentía que algo o alguien me jalaba la cobija, y estoy segura que no era mi marido, pues era después de las 6 de la mañana. Si les ha gustado la historia, no olviden darle me gusta y suscribirse
También pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook y compartir su historia para hacer crecer este canal. Les dejo el link en la caja de comentarios. Hasta la próxima.